Amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Hoy tenemos un programa con un invitado realmente especial y nosotros no usamos ese calificativo ligeramente. Para mí va a ser difícil hacer justicia a su impresionante currículum, pero su vida habla por él y además su diálogo nos permitirá demostrar por qué está hoy en este dossier especial. Quiero darle la bienvenida a un extraordinario hombre de universidad, hombre de academia, pero además un gran escritor, filósofo, cineasta, creativo en suma, pero hombre comprometido con los acontecimientos en pleno desarrollo de los que hablamos todas las noches aquí. Bienvenido, Tariq Ali. Un verdadero orgullo tenerle aquí y esperamos poder extraer algo de todos sus conocimientos y su dilatada experiencia. Es un axioma decir que la experiencia no es transferible, pero lo intentaremos. Y quiero, de alguna manera, con este brillante intelectual pakistaní, que además es hombre de acción, porque se la ha jugado en muchas ocasiones, tratar de hacer tributo a su enorme currículum. En principio, Tariq Ali es un escritor pakistaní. Ustedes saben que Pakistán es noticia permanente en nuestro dossier. Es un director de cine, es un historiador, escribe habitualmente para The Guardian, Counterpunch, London Review of Books, Monterey Review, Zita Magazine. Es además editor y asiduo colaborador de la revista Nueva Izquierda, New Left Review, y Sin Permiso, y es miembro del directorio estratégico de Telesur. Nació en el seno de una familia comunista y mientras estudiaba en la Universidad de Punjab, organizó manifestaciones contra la dictadura militar de Pakistán. Debido a sus contactos con movimientos sociales y su postura antigubernamental, sus padres lo enviaron a Inglaterra. Allí estudió nada menos que en Oxford ciencias políticas y filosofía, y fue el primer pakistaní elegido presidente de la Unión de Estudiantes de Oxford. Su reputación se fue construyendo durante la guerra de Vietnam, cuando mantuvo debates contra la guerra con personajes como Henry Kissinger y Michael Stewart, volviéndose cada vez más crítico de las políticas exteriores de Estados Unidos y de Israel. Ha sido activista de izquierda desde los años 1960, pertenece a la redacción de la New Left Review, es decir, la revista de la Nueva Izquierda. Participó activamente en la política a través de su colaboración con el Partido Trotskista, de la Internacional Marxista Group, el IMG, y del periódico The Black Dwarf. Entre sus recientes publicaciones se encuentran Piratas del Caribe, el eje de la esperanza, en el cual realiza un recorrido por procesos políticos como la Revolución Cubana, el bolivarianismo venezolano, la experiencia de gobierno de Evo Morales en Bolivia y la más reciente de Rafael Correa en Ecuador. En su libro no solo se limita a exponer las llagas del capitalismo en América Latina y el Caribe, es asimismo un vibrante alegato a favor del socialismo y nuestras luchas emancipadoras y un ensayo crítico que denuncia implacablemente la forma en que la autodenominada prensa seria tergiversa permanentemente las noticias relativas de nuestra región. Así lo dice nuestro amigo Atilio Borón. Como cineasta, nuestro invitado Tariq Ali, es importante resaltar que para el año 2010 participó en la elaboración del guión del documental Al Sur de la Frontera, del director estadounidense Oliver Stone, y sobre los gobiernos izquierdistas en el poder en América Latina. Del 23 al 27 de julio, semana en la que el multimedio latinoamericano Telesur cumple 7 años, Tariq es parte de esta celebración y participa en diferentes actividades programadas. Entre ellas nos honra con una entrevista exclusiva para nuestro dossier, y donde quiera que se encuentren, sepan que no hemos hecho justicia a toda la carrera de este hombre, pero esperamos ahora poder exprimirlo en sus vivencias. Estimado Tariq Ali, bienvenido una vez más y queremos saber de esas experiencias
Porque para el viejo imperio británico, ciertamente no es fácil que alguien que viene de Pakistán, donde se estrellaron tantos imperios en esa frontera con Afganistán, sea tan brillante como normalmente lo son ustedes en Oxford, pero además que dirigiera la Unión de Estudiantes de Oxford. Esos tiempos vitales de los 60, porque somos de alguna manera de la misma época, ¿cómo vibraba ahí? Cuéntenos. Era muy difícil hacer eso en esa época. En esencia, Oxford se estaba politicando de manera mundial, se estaba polarizando, mejor dicho, entre izquierda y derecha. Yo era candidato de la izquierda y mi oponente Douglas Hawke, cuyo padre era conservador, era un ministro del gabinete, era candidato de la derecha. Y realmente fueron unas elecciones muy fuertes. Nosotros ganamos, hicimos una buena campaña, nosotros reunimos la mayoría de los estudiantes. Recuerdo que cuando se anunciaron nuestros resultados, a medianoche, muchos estudiantes, cientos de ellos vinieron y ellos estaban gritando eslogans y que viva el socialismo, y nosotros realmente ganamos. Era una ruptura de esquemas en esa época, en plena Guerra Fría, ¿no? Sí, de hecho lo era. Y realmente fue el principio de eso, Walter. 1968 no había ocurrido. Todos estos eran visos pequeños, de cambios pequeños que estaban suscitándose. De aquel Tariq, líder estudiantil, a este hombre que marca hitos en el campo filosófico, en la historia, en la producción cinematográfica, ¿cómo se llega a esta evolución? Y ¿cómo se siente usted como representante de un mundo que está buscando desesperadamente un camino de justicia? Pienso que la experiencia más importante que yo he tenido en toda mi vida fue haber ido a Vietnam. No Vietnam en sí, sino mientras todos los días Estados Unidos lanzaba bombas. Y nosotros fuimos enviados por dos filósofos europeos, John Paul Sartre y John Paul Russell, como investigadores para ir allá e investigar los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam. En aquellos días a nadie le gustaba hablar sobre crímenes. Y el filósofo dijo que se están cometiendo estos crímenes de guerra, nadie va a llevar a juicio a Estados Unidos y nosotros sí, el Tribunal de la Opinión Pública. Yo fui una de las personas que fuimos enviadas a Vietnam en 1966, en el mes de diciembre, estuvimos allí por 6 semanas, viajamos por todo el país, solamente podíamos viajar durante las noches porque todo lo que se hacía, todos los bombardeos sucedían de día. Realmente fue una experiencia enriquecedora de la vida. Vi el sufrimiento de las personas, su valentía, su heroísmo. Yo quería estar allí confrontando con ellos. Rápidamente me identifiqué con su causa y realmente eso se quedó conmigo y fue la mejor educación posible en la naturaleza del imperialismo, no de los libros, sino de la experiencia personal. Yo pienso que esto me ha sustentado por mucho tiempo. Algunas veces las personas me dicen, esto y esto estaba en la izquierda y ellos se movieron a la derecha, esta persona y la otra, y ellos me dicen los nombres de las personas de cada continente. Eso no me interesa. Yo pienso que la lucha que nosotros comenzamos en la década de los años 60 para luchar por un mundo mejor sigue siendo una lucha válida. La historia ha girado, los tiempos han cambiado, pero esto no significa que la sociedad no necesita ser cambiada, que no tenemos que seguir peleando por el socialismo y la democracia y demostrar que el socialismo puede generar una democracia más democrática de lo que existe en el capitalismo. Todo eso permanece, de manera que yo solo estoy siendo coherente, eso es todo. De aquellos tiempos recuerdo una desagradable experiencia, encontrarme con Henry Kissinger, pero usted tuvo un encontronazo, un encuentro mucho más sustantivo que el mío. Cuéntenos cómo fue eso, ya que hablamos de Vietnam y aquel pretendido Metternich que era Kissinger.
Bueno, sabe que en aquel momento Henry Kissinger solo era un académico en la Universidad de Harvard. Yo nunca había escuchado su nombre, la mayoría de las personas nunca habían escuchado de él. Sencillamente ellos estaban jugando con una nueva tecnología, televisión por satélite. Ellos dijeron, en CBS, Estados Unidos, le dijo a la BBC, ¿por qué no hacemos un debate entre la Universidad de Oxford y de Harvard sobre Vietnam? Y va a ser el primer debate que se va a difundir por satélite. Oxford acordó que lo iba a hacer. Eran 2 estudiantes, un profesor, yo era uno de los estudiantes. Harvard tenía 2 estudiantes y también su profesor, quien era Kissinger. Entonces se sostuvo este debate y realmente no es una cuestión de no decir la verdad, pero sus argumentos realmente eran tan reaccionarios que realmente pues era difícil demoler sus argumentos. De manera que de Estados Unidos pues escuché muchísimas cosas de gente que dijo, nosotros vimos el debate en CBS, realmente lo que tú hiciste a ese profesor de Harvard fue maravilloso, etcétera. Luego descubrimos quién era él cuando se convirtió en el secretario de Estado de Nixon, pero mi reunión con él realmente pudo predecir eso. No creo que él disfrutó mucho la experiencia. En aquel momento nosotros no sabíamos que él iba a convertirse uno de los líderes de guerra principales, por ejemplo la guerra a Camboya, lo de Pinochet en Chile, etcétera. Solamente pensaba que era un profesor mediocre de una gran universidad. Vale decir de paso que en ese momento la CBS, la CBS, era algo así como la nave insignia del periodismo, ¿no? Todavía eran herederos de la tradición de Edward Murrow, transmitiendo en Londres la Segunda Guerra, luego Walter Cronkite, y Walter Cronkite se pone contra Vietnam, en definitiva, ¿no? Cuando va allá y dice, lo único interesante que podemos hacer, lo único honesto que podemos hacer es retirarnos de Vietnam. Y era el que llevaba la voz cantante, no existían basuras como Fox o CNN, ¿no? Todavía había un cierto respeto por la tradición del periodismo, que Dan Rather no llegó a heredar, pero por lo menos Walter Cronkite sí. ¿Quién dirigió ese debate? Yo lo recuerdo, pero no sé quién lo dirigió. ¿Estaba Walter Cronkite en ese momento por la CBS o no? Esto es solamente anecdótico, ¿eh? Bien, lo importante era quiénes estaban allí y usted representando a Oxford. De esto, ¿qué se extrapoló? Hubo una buena reacción de la gente de Estados Unidos, le escribieron mucho, y esa era la juventud que sabía que si la guerra de Vietnam se prolongaba iba a tener que ir a luchar allá. ¿Cómo vemos hoy, siglo XXI, barbaridades como la que están pasando en la frontera entre su país de origen, Pakistán, y Afganistán? Armar Al-Qaeda para sacar a los soviéticos y después encontrarse con un Al-Qaeda descontrolado, es decir, crearon un monstruo y ahora no saben qué hacer, no pueden quedarse y no pueden retirarse. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, por supuesto, el siglo XXI es un momento histórico muy diferente porque lo que ocurrió a principios de los años 90 fue el colapso de la Unión Soviética, los chinos abrazaron el capitalismo desnudo y esto cambió el mundo. Realmente fue un gran triunfo para Estados Unidos de América. Y si ellos lo hicieron bien, si lo hubiesen hecho bien, quizá ese crimen hubiese continuado, pero ellos liberaron una guerra en Afganistán cuando pues ocurrió todo con Al-Qaeda y luego incluso más locos y más criminales liberaron una guerra en Irak en donde millones de personas murieron. Walter, más de 1 millón de iraquíes están muertos, 5 millones de refugiados, muchísimos lesionados. No hay ningún crimen
de guerra entre Blair, entre ninguno de los líderes que participaron en ello, y luego más y más intervenciones en diferentes partes del mundo. Pero lo interesante en relación a lo que estabas diciendo anteriormente es que mientras en los años 60 y 70 Estados Unidos, los medios de comunicación allá tenían un espacio dentro de allí para puntos de vista divergentes y reportes divergentes, mi opinión es que para mostrarle al mundo comunista, usted tiene una sola vía, usted va a hablar con un solo idioma, sus medios no son libres, mírenos a nosotros tenemos medios de comunicación libres. Ese fue el objetivo y los efectos fueron dramáticos. Durante la guerra de Vietnam, los reportes, los informes en realidad eran muy buenos. Ahora la imagen ha cambiado. Ellos han aprendido muchas lecciones de Vietnam. Una de ellas fue no permitir que los periodistas reportaran como solían hacerlo anteriormente. De manera que los medios de comunicación de Occidente y de Estados Unidos, que por lo general hablan la misma voz, ahora son monótonas, me recuerda en realidad de lo que solía ser en otras partes. Es televisión en los márgenes del Occidente, que es mucho más dinámico. Estábamos mencionando Pakistán. Pakistán es un país con muchas contradicciones, pero sus medios de comunicación hoy en día son más libres de lo que podemos ver en muchas partes del Occidente, porque ellos reportan, ellos hablan todo, como ustedes hacen aquí en muchos programas. Su programa, los programas de Telesur, sencillamente están hablando, describiendo puntos de vista diferentes, de modo tal que la gente pueda estar de acuerdo o no con eso. Eso ya no ocurre en Occidente. Y lo segundo tiene que ver con la conscripción, porque cuando se tiene una guerra conscripta en donde cada una de las familias se ven afectadas por la guerra, porque sus hijos tienen que luchar, tienen que pelear en la guerra, entonces el país se divide. Nosotros estamos con nuestras familias y decimos, nuestros niños están en la guerra. ¿Por qué? ¿De qué se trata esta guerra? Entonces ellos dijeron, no vamos a tenerlo. Fue justamente esta conscripción donde pues finalmente trajo el fin de la guerra. Ellos aprendieron muchas lecciones de esto lo podemos ver desplegado en el siglo XXI, y creo que esta es la gran diferencia, y esto es lo que realmente está afectando el funcionamiento de las instituciones democráticas en el Occidente, porque si tenemos dos partidos políticos que más o menos son iguales, las redes de televisoras que tienen las mismas noticias todos los días, incluso los titulares algunas veces son iguales en todos los canales, de manera que aquí habría que preguntarse, ¿qué es lo que está sucediendo con la democracia? En mi opinión, creo que se está haciendo hueca desde la parte de adentro por muchas cosas diferentes. Es como que si todo estuviese girando de arriba abajo. Yo recuerdo en esa época hablar con gente que estaba en el Cuerpo de Paz y decían, no me lleves a ver estas películas de izquierda. Hablaba del Festival de Cine del legendario Semanario Marcha de Uruguay. Yo había dejado la Fuerza Aérea. Decía, porque yo aunque esté en el Cuerpo de Paz, no voy a poder evitar ir a Vietnam, y yo no creo en esa guerra. El drama de esta gente, pero además la gente que quemaba su tarjeta de servicio militar, se iban a Canadá, se iban a otros países, o se sublevaban como en la Universidad de Kent, y el gobernador mandó a la Guardia Nacional y le dispararon y mataron a los estudiantes en el campus universitario, porque estaban contra la guerra de Vietnam. De ahí vienen películas como The Strawberry State, ¿no? La fresa de la amargura, ¿no? El drama de esa época de Vietnam que descolocó a todo el mundo, pero por primera vez se daba un fenómeno, el esfuerzo de guerra por un lado y la opinión pública por otro. Esa dicotomía resultó dramática, y de ahí vino el cambio en la relación entre las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación. ¿Está usted de acuerdo con eso?
Definitivamente, sí. Pienso que películas que ha hecho Oliver Stone, nacido el 4 de julio, Platoon, realmente son un reflejo de lo que ocurrió en Estados Unidos, incluso lo que ha ocurrido en Centroamérica, con El Salvador, esa guerra, y realmente lo que sufrió Estados Unidos, esa derrota. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que ellos habían sido derrotados tanto política como militarmente por la lucha de vietnamita y por su propio pueblo en Estados Unidos, quienes estaban en contra de la guerra. Creo que esto cambió la situación en Estados Unidos por muchos años luego de la victoria de Ronald Reagan, quien comenzó a girar las cosas de nuevo, a cambiar la situación, pero ciertamente hubo un gran cambio en Estados Unidos, y el hecho es que dentro de la guerra conscripta, es decir, el servicio militar obligatorio, hubo militares quienes dijeron no voy a luchar más en Berlín en 1968, y unos también soldados negros quienes desertaron, eran afrodescendientes, y nunca olvidaré un soldado negro quien dijo en esa oportunidad: yo no voy a ir a Vietnam con su jerga de negro de Estados Unidos porque yo estoy en Vietnam, realmente no, yo no voy allí a ir. Entonces, ¿qué quería decir él? Que Vietnam estaba en Estados Unidos. En el verano de 1968 había alborotos en todas las ciudades principales de Estados Unidos. ¿Por qué no regresan nuestros soldados? Hubo muchos disturbios. Ellos luchaban por los derechos. Entonces, toda esa situación en casa realmente pues fue lo que reflejó todo. Hoy en día, si estamos hablando de Irak, Afganistán o diferentes partes de África o en el mundo árabe, los efectos no son iguales. Me refiero a las guerras de Estados Unidos, porque la mayoría de las personas no están luchando esa guerra. Son libradas por el ejército principal o profesional y los mercenarios, quienes son contratados a su vez por compañías privadas, incluso hoy en día más, en donde el sistema neoliberal se está privatizando. Eso es lo que ellos hacen. Muchos estadounidenses normales ya no ven la guerra. Realmente no afecta sus vidas.